Hola chicos, hoy vamos a ver el procedimiento ordinario de ejecución del gasto del presupuesto, ¿vale? Todo esto orientado a financiero. El procedimiento de gestión de los gastos, ¿vale? La gestión del presupuesto de gastos se realizará en 5 fases, ¿vale? Primero, cuando vamos a realizar un gasto, ¿cuáles son las fases, ¿vale? Un ayuntamiento quiere realizar un gasto que va a construir un ministerio, ¿vale? ¿Cuáles son las fases? Pues las fases son 5. Primero, aprobación del gasto. Compromiso del gasto, el segundo. Reconocimiento de la obligación, el tercero. Ordenación del pago y pago material. Las 3 primeras fases son fases de ordenación del gasto y las 2 últimas de ordenación del pago, ¿vale? Primero vamos a ver las definiciones de cada uno. Las definiciones solo para el test, ¿vale? Bueno, la aprobación del gasto es cuando, se definen estas fases se definen tanto en la Ley General Presupuestaria como en la Orden de 1 de febrero de 1996, ¿vale? Os pongo las dos definiciones. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, ¿vale? Aún no puede ser que aún no se sepa cuál va a ser el gasto exacto, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, ¿vale? La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, muy importante también. Según la orden de 1 de febrero del 96, es el acto administrativo por el que la autoridad competente aprueba su realización determinando su cuantía de forma cierta o de forma aproximada. Os he subrayado las palabras que os pueden hacer diferenciar una definición, por ejemplo, porque suelen liar, por ejemplo, entre aprobación del gasto y compromiso del gasto. Pues ya sabéis que si la cuantía pone aproximada, va a ser aprobación de cara a reconocerlo en el tipo test, ¿vale? Reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario. El compromiso del gasto. Aquí ya se acuerda la realización de gastos previamente aprobados, ¿vale? Una vez que se aprueban, después pues se acuerda ya que se va a realizar este gasto. Igual lo mismo, el compromiso del gasto pues se acuerda o concierta con un tercero, por ejemplo. Yo voy a construir un ministerio, ¿no? Pues acuerdo con el constructor que se vaya a realizar ese gasto. Aquí ya es cuando con un tercero se acuerda el gasto, ¿vale? Cuando previamente hubieran sido autorizadas. El reconocimiento de la obligación, bueno, pues cuando el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal, ¿vale? Derivado de un gasto aprobado y comprometido de las dos otras fases, ¿vale? Y que comporta la propuesta de pago correspondiente, ¿vale? El reconocimiento de las obligaciones se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación del derecho del acreedor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, si con ese constructor que me va a realizar la obra, ese constructor tiene que hacer el reconocimiento de la obligación, es decir, declarar que me va a construir esa obra, ¿vale? Aquí ya es cuando queda constancia por escrito de que me va a realizar esa obra, ¿vale? Acto administrativo según la Orden 1 de febrero de 1996, en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente la deuda a favor de un tercero, es decir, que le tiene que pagar a esa persona que nos va a construir la obra. La persona reconoce que nos va a hacer la obra y ellos que le tienen que pagar, ¿vale? A ver, vale. Otra cosa importante aquí, que las obligaciones de la Administración General del Estado, su organismo autónomo y la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación y la prescripción. Esto lo han preguntado también, bueno, cualquier otro medio, esto lo han preguntado también tanto en test como en supuesto para los de administrativo y gestión. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determine, se acumulará en un solo acto las fases de ejecución precisas. Esto es, luego lo veremos, cuando un documento puede unirse con otro, ¿vale? En cuanto a las competencias, ¿vale? En el Estado, ¿vale? Nosotros si nos ponen en un supuesto práctico, en un test, nos van a hablar del Estado, de su organismo autónomo. Corresponde a los ministros aprobar y comprometer, es decir, las 2 primeras fases y reconocer las obligaciones, ¿vale? Las 3 primeras fases
corresponden al ministro de Hacienda en este caso, ¿vale? ¿Quién realiza el pago? En el Estado. Pues en el Estado los ministerios, por ejemplo, no tienen facultad para realizar el pago. Una vez que se han hecho las tres primeras fases, que sí que son las que ellos aprueban, tienen que pasarle ese gasto al Ordenador General de Pagos, que es al Director General del Tesoro y Política Financiera, para que pague, ¿vale? Un ministerio no puede pagar un gasto. Tiene que pasárselo al Director General del Tesoro y Política Financiera para que él pague. En los organismos autónomos, ¿vale? En los organismos autónomos, sus presidentes o directores sí que hacen las cuatro fases. Sí que pueden hacer el pago, ¿vale? Aquí no entra la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Los organismos autónomos sí tienen potestad sí tienen tesorería y pueden pagar ellos directamente. Una excepción, un caso en el que se necesita la aprobación del Consejo de Ministros, ¿vale? Pues es cuando se trate de un convenio o contrato o programa superior a 12 millones de euros. Ahí se necesita previa autorización del Consejo de Ministros. Bueno, aquí os hago una tabla para que la veáis así por encima, un poco de resumen. Ya entramos a la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. ¿Vale? ¿Qué documentos se hacen en cada fase? Importantísimo. En la fase de aprobación del gasto, un documento RC 100 y el documento A de aprobación del gasto. Compromiso del gasto se hace documento D. ¿Por qué se llaman así los documentos? Pues porque suelen coger la primera letra, ¿vale? Pues por ejemplo, de aprobación la A, de reconocimiento de la obligación la O, excepto de compromiso del gasto, ¿vale? Que es la letra D, ¿vale? Muy importante. Bueno, el compromiso del gasto se hace un documento D cuando ya se llega a esa parte en la que hay acuerdo con tercero, se hace el documento D de compromiso del gasto, en reconocimiento de la obligación se hace documento K, si en un ministerio, o si en un organismo autónomo un documento O, y ya por último la ordenación del pago, ¿vale? En cuanto a las competencias, pues en el Estado, bajo la superior autoridad del Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General del Pago del Estado. Lo que hemos dicho, un organismo del Estado, un ministerio, no tiene tesorería, entonces se lo tiene que pasar al Director General del Tesoro y Política Financiera para que haga los pagos. El organismo autónomo hacen los pagos sus presidentes o directores. Muy importante. Ahora hay que ver qué documentos se hacen en cada uno de los supuestos que más nos suelen preguntar en los supuestos, ¿vale? Y en el test, ¿vale? Tenemos un procedimiento de tramitación anticipada de un expediente de contratación. Primero vamos a ver los procedimientos de tramitación anticipada, en este primer caso, en contratos, ¿vale? ¿Qué es la tramitación anticipada? Es cuando un contrato se firma este año, pero se va a comenzar a ejecutar el año que viene, ¿vale? Se va a empezar a realizar la obra al año que viene. Eso es la tramitación anticipada. En contratos dice que los expedientes de contratación, esto siempre hay que ponerlo de introducción, si nos preguntan los documentos contables de una tramitación anticipada de contratos, dice que los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización, aun cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Lo ponemos de introducción en ese artículo 117.2, ¿vale? Muy importante. Luego, bueno, he puesto los porcentajes, los veremos también en financiero, en otro tema, los de gestión y administrativo. Dos requisitos muy importantes de la regla 42. Esta regla está bien también que de cara al test os sepáis las más importantes. Tramitación anticipada de los contratos, regla 42 de la orden 1 de febrero de 1996.
Bueno, en el pliego de cláusulas administrativas o particular o de cláusulas administrativas particulares debe quedar, se hará constar que la adjudicación y formalización queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. Es decir, yo el año que viene quiero realizar esa obra, pero tendré que asegurarme de que haya dinero para hacerla, ¿vale? Y el expediente debe incluir un certificado del cumplimiento de los límites. Los límites son los que ponen aquí arriba, lo que se puede ejecutar cada año. Lo veremos en financiero, ¿vale? Bueno, en cuanto a la regla 42, esto es un poco estudiarlo de memoria, lo de los documentos. ¿Qué se hace en un documento de tramitación anticipada de contratos? Pues primero se hace el RC de tramitación anticipada, después se hace una vez autorizado el gasto, esto siempre hay que darle un poco de forma, ¿no? Y bueno, pues para obtener el certificado de cumplimiento de los límites del artículo 47 se hace el documento RC de tramitación anticipada. Una vez autorizado el gasto, el A de tramitación anticipada. Si se adjudica y formaliza en el mismo ejercicio el D de tramitación anticipada, ¿vale? Si se acumula en la fase el AD de tramitación anticipada, ¿vale? Esto es un poco saber qué quiere decir em, cada, cada documento y estudiarnos un poco cuál se hace en cada caso. En caso de subvenciones. En caso de subvenciones, bueno, como nos lo dice claramente, en la normativa específica, ¿no? Y reguladora de cada gasto, ¿vale? Pero si no están regulados, se podrá llegar hasta el momento inmediatamente anterior al compromiso del gasto, es decir, hasta la aprobación del gasto, es el momento anterior al compromiso, la fase anterior, ¿vale? Bueno, y bueno, nunca se hará el documento de, como pongo ahí, porque como se llega hasta el momento previo, ¿vale? Ahora ya tenemos las reglas de un contrato. La regla 77. Esta regla es súper importante. Nos la han preguntado un montón de veces. Bueno, pues al inicio del expediente de contratación se hará el RC de ejercicio corriente y si esa obra se va a extender a más años, pues se hará también el documento RC de ejercicios posteriores. ¿Vale? Es decir, si empiezo a hacer la obra de un ministerio este año, pero la voy a terminar el año que viene, pues se hará el RC de ejercicios posteriores. Después se hace la aprobación del gasto, ¿vale? Posteriormente, una vez que se apruebe el gasto, el documento A y documento A de ejercicios posteriores. Formalizado el contrato, se hará el documento D por el importe que corresponda al presupuesto corriente y también el documento D de ejercicios posteriores. Estos documentos de ejercicios posteriores, pues solo habrá que hacerlos si el contrato es plurianual, si engloba, el gasto es plurianual, si engloba más años, ¿vale? Bueno, supuestos que también pueden darse. Puede ser que un contrato se modifique, haya reajustes, haya revisiones de precios, haya liquidaciones, ¿vale? Pues se hará un documento RC de ejercicios posteriores y de ejercicios corrientes, ¿vale? Luego se hará el AD, se engloba junto, y por último el RC negativo, porque claro, al modificarse hay que llevar al presupuesto RC negativo. Cuando un documento es negativo quiere decir como que se rectifica algo, ¿vale? El RC negativo porque se vuelve a llevar a ese presupuesto el dinero que ya no vamos a utilizar porque se ha modificado el contrato. En cuanto a la cesión, en la cesión de los contratos se hace un documento de negativo, ¿vale? Y luego otra vez, porque lo único que cambia es quien ha comprometido el gasto, un documento de positivo, ¿vale? Se vuelve a hacer con la nueva persona que, eh, que va a realizar ese gasto. Si se produce una resolución del contrato, se hace AD y RC negativo para volver a llevar por el importe no ejecutado, para volver a llevar ese dinero al presupuesto. En cuanto a las subvenciones. Bueno, pues aquí tenemos las clases de subvenciones que hay, también nos pone en la regla 82 la definición de subvenciones para que la veáis. Ahora la tramitación de subvenciones nominativas, ¿vale? Bueno, en el tema de subvenciones ya hemos visto que eran las subvenciones nominativas. Hay que tener claro que no hay documentos contables de ejercicios posteriores, ¿vale? Va a ser el documento RC dictado el acuerdo de concesión, el documento AD o ADOC, y una vez que se han vencido las obligaciones, si aquí se ha hecho AD, se hará el OC por separado. Si se ha hecho ADOC, pues ya terminaríamos, ¿vale? Tú un poco, chicos, estudiaros de memoria qué documento corresponde en cada caso.
porque en el supuesto práctico sobre todo lo preguntan mucho. Bueno, aquí os lo muevo las dos posibilidades, ¿no? Hacer una D y después un OC o hacer una DOC directamente. Bueno, las subvenciones espacionadas se hacen igual que la regla 77, ¿vale? Esta es la regla 84, ¿vale? RC de servicios posteriores, una vez que se aprueba el A, cuando se formalice el D y cuando se cumplan las condiciones, el OK. La tramitación de subvenciones no nominativas, ¿vale? Es el procedimiento general, el más importante, ¿vale? Se hace el documento RC y RC de servicios posteriores y el gasto es plurianual. Hay documento A y A de ejercicios posteriores, ¿vale? Siempre hay que poner esta frase, que la aprobación del gasto será previa a la convocatoria, es decir, cuando sale la convocatoria en el BOE, ese gasto ya tiene que estar aprobado, ¿vale? Ya tiene que haberse hecho el documento A. Entonces, documento RC, documento A, convocatoria, documento D y cuando se cumplan las condiciones, documento OK. ¿Vale, chicos? Y nada, aquí terminamos el tema, lo más importante de subvenciones, esta regla 86 y de contratos, la regla 77. Sí que es verdad que han preguntado muchas veces la tramitación anticipada que hay que tenerla en cuenta en cuanto a las definiciones de estos documentos, solo para saber ubicarlos y de cara al test, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda me vais preguntando, porque estos temas ya van complicándose un poco más. Lo iremos viendo también en gestión y en administrativo en los casos prácticos, ¿vale? Para que lo veáis aplicado a la práctica. Y nada, cualquier duda me vais preguntando por WhatsApp. Que tengáis buena semana. Hasta luego.